Y esa es una entre tantas otras, como el celibato. La razón por qué vemos a tantos problemas entre los sacerdotes y los seminaristas en los días actuales es exactamente por causa de esa doctrina que no tiene absolutamente ningún respaldo en las Escrituras, que es el celibato, una doctrina netamente pagana que ha obligado a hombres a no sentir la realización de sus necesidades humanas a través del matrimonio. Dios quiere que el hombre se case. Él dijo, no es bueno que viva solo el hombre. Y por eso le hizo a Adán una compañera, una ayuda idónea. Y cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles y a través de las cartas paulinas, etc., nos damos cuenta de que los líderes de las iglesias, los supuestos papas, ellos eran casados, eran hombres que constituían familia. Entonces, delante de todas esas incongruencias teológicas, yo me encontré delante de un cruce y yo tuve que tomar una decisión. Entonces abandoné la sotana, renunciando al sacerdocio, escribí una carta al obispo y en aquel momento mi familia me desheredó. Porque en Brasil, la familia católica confía en el sacerdocio de un hijo para la salvación de su alma. Y yo, a través de los amigos con los cuales me refugié, yo posteriormente fui a estudiar en la llamada Unión Soviética y pasé entonces de un catolicismo a un ateísmo. Pero regresando a Brasil, un joven de 17 años me desafió, me habló de Cristo. Y yo no quería aceptar a este joven, porque para mí Cristo estaba muerto. Yo lo mataba cada mañana en el altar de la misa, porque según la enseñanza católica, la misa es la renovación del sacrificio del Calvario. Pero el muchacho me dijo, no, Barbosa, tú estás equivocado. Mi Cristo vive y ya no puedes volver a matarlo. Y yo entonces me interesé de una manera más profunda por las cosas de la palabra de Dios, y una noche de domingo en una iglesia bautista yo escuché el Evangelio y acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y con el pasar del tiempo yo sentí un anhelo profundo de compartir la verdad de la palabra de Dios con aquellos miles que todavía están en el engaño. Porque hay millones de personas alrededor del mundo que tienen religión, pertenecen a una iglesia, pero no tienen salvación. En el cielo no va a entrar ningún religioso. Y yo me atrevo a decir a algunas personas que en el cielo no va a entrar ningún bautista, ningún metodista, ningún presbiteriano, ningún católico, ninguna religión, solamente pecadores que se arrepintieron de sus pecados y fueron lavados en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mi presencia aquí en Tamazunchale no es para hablar mal de la iglesia local, no es para hablar mal del catolicismo, no es para incendiar una hoguera, sino para decir al pueblo de Tamazunchale que hay esperanza a través de Cristo. Hay una puerta, Jesucristo es la puerta a través de Cristo. Hay un camino para el cielo a través de Cristo. Cristo es el camino. Hay una verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, si Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, el momento en que esta palabra de Dios se contradice con la enseñanza de alguna religión, la Biblia dice, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios veraz. Yo prefiero seguir con las Escrituras que abrazarme a doctrinas de hombres que están llevando uno a la decadencia moral y espiritual. Por eso la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Es posible. Dicen que hay muchos caminos para Dios y dicen que uno va a Cristo a través de María. En latín, ad Jesum per Mariam, a Jesús por medio de María. Pero no es así. El único camino que yo conozco, de acuerdo con las Escrituras, es el Señor y Salvador Jesucristo. Si uno no lo conoce de una manera personal, uno no tiene salvación. Esa es la enseñanza.
¿Cuándo o hace cuánto tiempo y cuáles fueron los principales motivos para que José Barbosa se retirara o se separara de la Iglesia Católica? Bien, el momento fue un instante cuando a mí me tocó llevar a los feligreses de la iglesia durante mi sacerdocio para destruir una iglesia evangélica. En los años 60, 70, había mucha persecución en Brasil, como suele acontecer también en México, en Chiapas y otros lugares. Entonces nosotros fuimos, y yo tuve la misión de llevar a un grupo de personas con palos y piedras para destruir aquella iglesia. Y al llegar allí, los hermanos estaban reunidos, alabando al Señor, y cuando entramos en la iglesia y destruimos el templo, literalmente, los hermanos no se movieron y no maldecían. Y eso nos llenó más de furia y nosotros quisimos apalearlos. Y en lugar de maldición, yo escuchaba palabras como, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a pesar de haber destruido aquella iglesia, a pesar de haber dejado a muchos ahí con lágrimas, con el dolor, con sangre en su cuerpo, porque les llegamos a herir a algunos, no matamos a nadie, yo salí de ahí derrotado, moralmente, espiritualmente, a pesar de haber ganado del párroco superior, pues el reconocimiento de que hicimos una gran obra contra los herejes, yo me sentía derrotado, porque aquellos supuestos herejes, los aleluyas, ellos no se quejaron, aun cuando inocentemente fueron apaleados y tuvieron su templo destruido. Entonces yo abandoné allí la sotana, y fue cuando yo, al abandonar el cristianismo, el catolicismo, yo enveredé por el ateísmo, la negación total de Dios. Pero de regreso a Brasil, ese joven me hizo entender la necesidad mía personal, no de una religión, porque ninguna religión salva, sino de una relación personal con Cristo. Y es en aquel momento, en los años 60 en Brasil, 68, cuando yo finalmente tomé una decisión en una iglesia de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y la razón por qué estoy en la iglesia bautista es porque hasta hoy la enseñanza de la iglesia está conforme a las Escrituras. El momento en que yo me dé cuenta de que los bautistas no están enseñando la verdad, yo no tengo por qué permanecer con la mentira. Mi compromiso no es con una religión, mi compromiso es con la palabra de Dios, porque es una palabra viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, dicen las Escrituras. ¿Qué consecuencias tuvo originalmente esta decisión? Bien, la consecuencia fue que mi familia me desheredó, porque ellos confiaban en la salvación a través de mi sacerdocio. Entonces yo me refugié con unos amigos, y a través de ellos tuve la oportunidad de considerar una beca para estudiar en la Universidad de Moscú, en Rusia. Entonces varias personas se prepararon para tomar el examen, y entre los 36 brasileños que tomamos el examen, solamente 2 recibimos la beca. Uno era hijo de un ruso y el otro era yo. Y fue cuando con una beca fui a estudiar en la Unión Soviética y estudié filología, lenguas, lingüística. Y posteriormente en Brasil tuve oportunidad de estudiar en la universidad una licenciatura en francés y portugués, y posteriormente una beca a Estados Unidos, otra licenciatura en teología y español, después una maestría en inglés y español, y después un doctorado en América en psicología cristiana y un doctorado en Europa en apologética.